diciendo lo que siento en este momento. Para ahí intentar compartir algún comentario sobre esta riquísima reunión de participaciones. Lo primero que siempre quisiera decir, además de agradecer yo también la invitación para estar aquí entre ustedes, y que no es frecuente, es la admiración que me produce la identidad y conciencia que tienen los escenógrafos y diseñadores de vestuario de ser un gremio y de sentarse, no sé, esta la primera vez, para compartir, para hablar entre cada uno de los artistas y que haya una conversación establecida. Me produce admiración que esto suceda, porque no es lo que sucede en el teatro mexicano, y mucho menos al gremio al que yo pertenezco, que es el de los directores. No solemos los directores sentarnos como ustedes para compartir sus experiencias, sus puntos de vista, sus inquietudes, sus realizaciones. Entonces eso me produce una gran admiración y envidia, y el deseo de que ojalá toda la comunidad de hacedores de teatro seamos capaces de lo que ustedes suelen hacer. Y no solamente para escucharse entre ustedes, sino también para convocar a los creadores de nuestra teatralidad a exponer sus proyectos, como ha sido el caso de este testimonio del grupo Ojo, que nos ha expuesto su interesantísima trayectoria y proyectos. Yo no había tenido ocasión de saber lo que hacen, y es en una mesa de escenógrafos y diseñadores de vestuario donde me vengo a enterar, y lo agradezco. También resaltar el tono de su comunicación, la manera en que se comunican, en que exponen, en que conversan entre ustedes, porque encuentro aquí generosidad, un tono respetuoso, un tono muy honesto, y en suma nadie pontifica. Todo eso es muy alentador y muy refrescante. Y de paso también expresar lo que para mí es una convicción. Cuando me pregunto muchas veces dónde está la fortaleza de nuestro teatro mexicano, frente a dónde están sus debilidades, y encuentro que una de las riquezas mayores del teatro mexicano está en el campo de la escenografía y el diseño. Es una de sus fuerzas. Hay un excelente nivel artístico de nuestros creadores de escenografía y vestuario, de lo que tenemos que estar muy orgullosos. Esto lo digo en el contexto del sentido de la reunión de cara a Praga. Yo creo que ahí se ha mostrado a suficiencia pues el estupendo nivel que tiene nuestra escenografía y nuestro diseño de vestuario. Pero también es patente para quien experimenta el hacer el teatro fuera de México, como en ocasiones nos toca hacerlo, y uno se da cuenta al tener que trabajar en el extranjero con otros procedimientos y otro tipo de escenógrafos y diseño, y aprende uno a valorar el enorme nivel de nuestra escenografía. Por ahí empiezo. Ya en un comentario más personal, lo primero que tendría que plantear es una distinción entre mi compartimento con escenógrafos, o con el trabajo de los escenógrafos o de los diseñadores de vestuario. Porque una cosa es mi experiencia como director de escena, como creador de espectáculos, que
trabaja con escenógrafos y diseñadores de vestuario. Y otra tarea que me ha acompañado durante muchos años en mi trayectoria, y que es la del director artístico de grupos estables o de instituciones, en las que he intentado ser cómplice de los creadores. Y ahí mi experiencia es mucho mayor. Es intentar entrar en la complicidad de todos los hacedores del teatro, y entonces he tenido la oportunidad de conocer a muchísimos directores, pero también a muchísimos escenógrafos con los que no he trabajado yo personalmente como director de escena o diseñadores de vestuario, y entrar en la interlocución de estos procesos. Esta vez quisiera hablar como director de escena y no como director artístico, es decir, ya mi propia experiencia como creador y qué he encontrado ahí. Voy a cumplir 45 años de dirigir incesantemente. Son 45 años, son muchos. He realizado muchos más de 100 montajes, ya perdí la cuenta, pero sí estoy seguro que están cerca de los 150 montajes que me ha tocado hacer, y en todas las ocasiones he tenido que trabajar con escenógrafos y diseñadores de vestuario. Entonces, alguna experiencia tengo, pero cuando me pregunto por ella me doy cuenta de que no es tanta, sobre todo si la comparo con la experiencia que he tenido en cambio como director artístico en la otra interlocución de los proyectos de otros. Porque yo en realidad en estos 45 años he trabajado con 5 escenógrafos de este país, 3 de los cuales están aquí. Alguna vez en el extranjero he trabajado con otros escenógrafos que no son mexicanos, y no ha sido una experiencia satisfactoria para mí, por lo cual las más recientes ocasiones en que me ha tocado ir a dirigir fuera, casi pongo como condición que yo trabajo con escenógrafo, y prefiero que así sea, y es casi una condición para que yo trabaje. Con lo que quiero testimoniar, lo que a mí me importa, la complicidad de la dirección escénica con el trabajo de la escenografía, concretamente de la escenografía. Y no lo digo igual del diseñador de vestuario, porque en mi experiencia, ahora me intentaré explicar, para mí esa decisión es del escenógrafo. Es decir, yo veo en el campo de ese abierto concepto de dramaturgia, que es la creación de un espectáculo, en la que todos de alguna manera llega un momento en el que ocupamos la función dramatúrgica, sobre todo si seguimos el concepto planteado ya en la dramaturgia de Hamburgo por Lessing, pero mucho más claro en la modernidad. Sí, la unidad que tiene que haber entre el diseño escenográfico y el diseño del vestuario, pues es casi tal como la que tiene que haber entre la escenografía y la iluminación, y de esa misma estrecha manera entiendo yo el diseño del vestuario, de manera que es una decisión que casi siempre yo le dejo al escenógrafo, que sea él quien decida quién es su cómplice en el diseño del vestuario. Por lo tanto, para mí el paso determinante es la complicidad con el escenógrafo. Así pues, los escucho y me doy cuenta de que, al menos yo, no sé los demás directores, pero yo soy un director casi monógamo. Mientras que veo a los escenógrafos, incluso porque yo trabajo y son todos promiscuos. Y me imagino que su trayectoria y su discurso pues, tiene que ver con esta característica promiscua de tener que lidiar, establecer comunicación, convención, lenguaje, concepción, poética, con tantas diversas mentalidades como las hay en los creadores del espectáculo.
los escucho, me pregunto qué puedo compartir con ustedes y vuelvo a un punto de partida. Finalmente, ¿de qué se trata la reflexión? O la reflexión preside una pregunta implícita, un gran supuesto, y es, ante la diversidad de planteamientos, finalmente lo que yo veo es que hay ahí implícito un intento de responder a una pregunta común. ¿Qué es hacer teatro? Y es desde allí, desde donde después, ante lo que hemos hecho, nos planteamos lo que pensamos, porque es una pregunta del pensamiento que pide una respuesta en el horizonte del pensamiento. Este pensar lo que hacemos, esto que está presidiendo el origen de la tradición poética, cuando Aristóteles plantea el poietique como el hacer, el poietique episteme como el conocer, esta indisoluble relación entre poietique y episteme. Y entonces, desde allí, tratando de encontrar lo que yo pienso y desde ahí poder valorar lo que he escuchado, siento que debo decir que me pasa con el pensamiento apasionado por el teatro un poco lo que me pasa con la fe. Y aquí sigo a San Anselmo, que decía, yo no creo porque haya razonado. No, yo razono porque creo. Es decir, yo no teorizo el teatro porque, o hago el teatro porque lo haya teorizado. Yo teorizo el teatro porque lo hago y porque no he dejado de hacerlo. Y es en la experiencia del hacerlo y de construirlo, en la pasión del hacedor del teatro, de donde viene la necesidad de plantearse el pensamiento acerca de lo que hacemos. Y decía Marina hace un momento, y yo comparto con él, el teatro es un arte colectivo. Esto es decir, lo que produce es el resultado de una intervención colectiva. Nadie hace teatro solo. Y ahí es donde hay que encontrar nuestro lugar cada uno. Pero yo creo que no basta decir que es un arte colectivo. No basta pensarlo así porque necesariamente es así y entonces pues necesitamos autores, necesitamos actores, necesitamos iluminadores, diseñadores de vestuario, atrecistas, tramoyistas, etc. Es decir, toda esta colectividad que hace el teatro. Yo creo en algo más. Y tal vez esto explica pues este carácter que decía yo de director monógamo en relación a sus cómplices. Porque también estoy convencido de que la forma ideal, al menos para mí, en mi convicción, es la de trabajar con elencos estables y no con esa diversidad eventual de artistas que se reúnen, justamente porque es un arte colectivo, pero un arte colectivo que no es igual que sea la suma juxtapuesta de distintos artistas interdisciplinarios que eventualmente se reúnen, que esta estabilidad capaz de hacer de nosotros una comunidad creadora. Y mi pasión y mi intento en el teatro y mi hacer del teatro solidariamente ha sido la de plantear la necesidad de que el teatro surja de un ente comunitario. Pero es que nadie nos forma para ser comunidad. Más bien toda la formación está dedicada a habilitar, capacitar trayectorias individuales. Los artistas se vuelven responsables de su trayectoria individual y tienen que hacerla como puedan. Cuando el teatro no es eso. Y no veo yo en ningún plan de estudios, etcétera, la propuesta de no solamente formar al sujeto de la creación teatral en su especialidad, en su disciplina, sea el actor, sea el escenógrafo, el director, sino no formamos para ser sujetos de comunidad. Y sí creo que la diferencia, estéticamente hablando o artísticamente hablando, ya por no decir socialmente hablando,
es abismal. Yo aspiro a trabajar en comunidad, lo cual implica un cultivo. No es algo que se da simplemente así, es algo que se va cultivando y a través de los años. Cuando los actores en la estabilidad trabajan con los actores, y esto no es la eventualidad, sino más bien la constante, van adquiriendo un lenguaje común, van adquiriendo una experiencia porque lo saben, porque nadie actúa solo. Y lo mismo sucede con los demás, incluidos los técnicos, incluidos las formas de producción. Y entonces será posible arribar a los estilos que serían las asignaturas mayores o máximas de la aspiración artística. Tener estilo, pero no el estilo de uno, porque con eso no hacemos el teatro, sino el estilo de una comunidad, que antes de tener un estilo tuvo que haber construido su lenguaje, y la construcción de su lenguaje como teatro implica una interacción sostenida de infinidad de cuestiones y de experiencias que salen al paso de ir haciendo el teatro, no como evento, sino como discurso, como trayecto, como interlocución a ofrecer, porque finalmente nuestro problema mayor en México es la formación del espectador, al que suponemos, pero es que el espectador no es no puede ser un supuesto, no es el consumidor de eventos de un mercado cultural, es el interlocutor de una conversación sostenida que no se puede reducir a un evento. Y entonces tenemos que ser capaces de hacer esa propuesta, de hacer esa oferta para construir al espectador. Y eso también es algo que nos encincha como comunidad, porque llegar a ser comunidad es haber sido capaces de descubrir qué tenemos en común. Y por lo menos hay propósitos o problemas que tenemos en común. Y cuando reconocemos que en medio de todas nuestras diferencias eso lo tenemos en común, entonces podemos comunicarnos. Y si nos comunicamos, tal vez alcancemos a ser comunidad. Por lo tanto, para mí el trabajo con el escenógrafo es el trabajo con un sujeto de esa comunidad, de nuestro discurso. Y esto no se consigue con una producción, con una obra. Esto se consigue con un trayecto. Y es por eso que yo me he sostenido en la relación con los escenógrafos. Y no es que no admire el trabajo de otros escenógrafos, es que privilegio la capacidad de avanzar juntos, ¿no? Como también puedo reconocer y admirar a muchísimos actores, pero me concentro en lo más posible en la permanencia sostenida de la creación con un elenco. Este ha sido siempre desde que comencé, pues, y desde que me comprometí con la pedagogía, este era para mí el punto claro. Una obra común, nuestro teatro, que ofrecer, comunidad. Y entonces este es un problema como de modo o de principio de entender. Yo entiendo así el trabajo con el escenógrafo, el trabajo de una complicidad estrecha en la creación de un discurso, no de una obra, no resolver una obra, sino inventarnos o crear un discurso, es decir, una dimensión que ofrecer, que es dinámica, que está viva, que es progresiva, que siempre planteará desafíos, que conversa con ella misma. Y esto supone sostenerse en la relación creadora, en la pasión sumada de los que hacemos el teatro juntos. ¿Cómo entiendo yo el lugar del escenógrafo en este proyecto? Y entonces tengo que referirme a
a cómo entendió nuestro tiempo o nuestra generación el teatro. Y yo pienso que la modernidad del teatro y la modernización del teatro en México también comienza cuando se formula el concepto de puesta en escena. Que el concepto, y es un concepto complejo, el concepto de puesta en escena es el fruto de muchas búsquedas, de mucha insatisfacción, de muchos hacedores, que serían, en el caso de Coppó, el que parte de la indignación frente a lo que está viendo que es el teatro que le ha tocado compartir, o, en fin, o Stanislavski, que ve a una actriz como Eleonora Duse y se pregunta cómo hace esta mujer el teatro, y entonces a partir de intentar responder eso, empieza a construir una suma de inquietudes, de experimentaciones, de utopías que van llevando, contando con todas las crisis que son realmente las que determinan la estética teatral y que están presididas por la relación entre el teatro y la sociedad. Es decir, es allí donde entendemos dónde se ubica el teatro, dónde se redefine el teatro. Entonces, el teatro del siglo XX, el teatro que arriba a la era del cine, a la era de la fotografía, de la reproducción industrial, el teatro que llega hasta la televisión, etcétera, en donde los grandes conceptos impensables fuera del teatro empiezan a pensarse fuera del teatro. Ahí el teatro, ¿qué? Sobre todo cuando venía ya identificado después de la Ilustración y sobre todo el siglo XIX, a identificarse en aquella que entendimos los que vivimos aquel momento como esclavitud literaria del teatro. El teatro reducido a un género literario. Esto que hacía maldecir a Artaud cuando decía malditos sean los actores de la comédie francesa porque no saben más que hablar. Esto, claro, pasado el tiempo uno dice, bueno, por lo menos sabían hablar. Yo me disculpo, tengo un estreno. Gracias, doctor. En fin, esto finalmente se arriba al concepto de teatro como puesta en escena. El teatro no es literatura, es un arte autónomo. El teatro es la puesta en escena. Y la puesta en escena supone una hermenéutica de la condición literaria del texto, que no es cualquier texto, sino que es un texto que ha sido escrito teleológicamente para ser representado. Esto cambia el arte del actor, esto cambia el arte del escenógrafo, que deja de ser el decorador del texto literario, el actor el declamador del texto literario, y entonces aparece una figura nueva en la historia del teatro, y que es el director contemporáneo, es decir, el director, porque alguien tuvo que haber dirigido alguna vez, pero solía ser una función añadida al primer actor, a la primera actriz, al empresario o muchas veces al propio autor. Aparece el director de la puesta en escena. Si yo entiendo y asumo lo que yo entiendo por qué es el director de escena de la modernidad, desde ahí empiezo a pensar quiénes son y qué son los demás. Yo pienso que el director de escena, de la puesta en escena, el creador de la puesta en escena, que es una obra colectiva, es el autor del pensamiento rector. El pensamiento rector que suscita, que impulsa el proceso creador de la interdisciplinariedad artística que interviene en la creación del espectáculo y que es aquel pensamiento rector, por eso le llamamos director, que da lugar a la unidad de toda esta diversidad, a la unidad. Ese es el papel del director. Esa es la función del director. Yo entiendo el teatro a partir de una resignificación del concepto poético de la mímesis como una relación necesaria entre una dimensión real, que es la referida por el espectáculo y que entraría en las categorías de la fenomenología de Husserl enlodado,
lo referido como lo dado. El teatro comunica algo sobre una realidad dada, pero lo hace a través de una realidad creada. Para mí el teatro no es contar historias, para mí el teatro es crear mundos. Y ahí es donde yo encuentro la necesaria complicidad del escenógrafo para la creación de eso que llamo mundo. La escenografía es el continente donde cabe el mundo, pero es ante todo la metonimia capaz en donde la parte contiene al todo, y este es un hecho poético, y esto es lo fundamental del concepto escenográfico, su poder metonímico, su eficacia poética como metonimia de la totalidad de la parte. Para mí esto es lo que define el diseño y la funcionalidad y la dinámica. Es el ámbito en donde no es cualquier ámbito, simplemente es el ámbito en donde se provoca el suceso, es decir, el acontecer que es tu contenido. ¿Cómo se crea el mundo? Entonces, para mí no es que se lo plantee yo hacia los escenógrafos, pero lo que yo atiendo de su propuesta cuando entramos en la confabulación, pues sería pues cómo conocemos al mundo. Y aquí me valgo de Kant, cuando decía la posibilidad de captar algo como mundo, como unidad de mundo, pues es la famosa cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Es decir, intervienen 4 coordenadas al mismo tiempo, y estas son tiempo, espacio, causa y efecto. Esto es lo que yo le pido a un diseño de escenografía respecto a ese mundo de la ficción como representante que refiere X o cual mundo dado. La solución de las coordenadas de tiempo, espacio, causa y efecto. Y esto para empezar. Luego sí creo que el problema del devenir de nuestro hacer teatral y de su dinámica contemporánea está caracterizado por un necesario replanteamiento constante de fronteras de la teatralidad, pero también fronteras de la teoría sobre el teatro, pero también fronteras sobre las pertinencias de las disciplinas hacedoras del teatro. Es decir, dónde empieza el trabajo del director y dónde acaba, del escenógrafo y dónde acaba. Cuántas veces el escenógrafo quiere dirigir el espectáculo, o cuántas veces el director quiere hacer la escenografía. Esto no es un asunto fijo, no es un asunto que la teoría pueda congelar, es un asunto de fronteras que implica tránsitos y que implica dinámicas. Es aquí donde yo creo que el presupuesto de la comprensión fundada en la comunidad creadora, es decir, en aquella participación que encincha la confabulación, es el acuerdo o la fundación de las convenciones comunes de donde se suscita la fecundidad de la obra. Por lo pronto. Señor, son las 8:10. Prometo hablar no más de 4 minutos. Estoy muy orgulloso de estar aquí, sentado contemplando ¿qué será? El lugar protagónico que ha alcanzado esta generación de escenógrafos, el estado actual y lo que promete. Estoy muy contento, me da mucho gusto estar con ustedes, viendo cómo se hacen bolas con la teoría. Si el espacio es lo que queda entre la botella y el letrero, la relación y todo, esta necesidad de
conceptualizar. Afortunadamente hay otros sistemas de conocimiento y de comprensión y de intuición y todo, que manda todo eso a volar y es cosas muy bonitas, muy eficaces. De veras, a mí me preocupa algo muy seriamente, que es el lugar que la escenografía ocupa en el mundo actualmente. Indudablemente esto quedó demostrado a través del siglo XX, parte del siglo XX, parte del XXI, que en este mundo del teatro el escenógrafo tiene una capacidad extraordinariamente superior a la de todos los demás elementos. Quiero decir, con elementos, actores, directores, dramatistas, porque de alguna manera somos muy organizados. Y por otro lado, también entendemos problemas terriblemente prácticos, como cómo clavar una madera con otra, o cómo echar agua sin que echar a perder el teatro, cómo meter un piso de arena, pesa 5 toneladas encima del escenario, cosas por el estilo. Esto no lo digo por nosotros y por México, sino estamos dentro de este asunto, ¿no? Yo no veo que haya grandes congresos de directores o de actores. El que haya durado, no sé, ustedes hagan el cálculo de 1967 a la fecha, la Cuadrienal de Praga, es impresionante. Ahora, lo que ha pasado ahí es tremendo. Con todo lo que he oído, y salvo grandes excepciones, esto ya no es vigente en Praga. Ya no les interesa el teatro, les interesa el espacio, aplicado a otras cosas, entre ellas el teatro. Pero así como teatro, ¿por qué no enseñan una banca en un jardín? O la museografía. Esto yo creo que, lo he dicho en otras ocasiones, se debe a que, por lo menos desde la mitad del siglo XX, para acá, el arte, llamado así el arte, o sea, el reconocido, la plástica, la pintura, la escultura, etcétera, ha querido acercarse al teatro. Bueno, siempre ha habido estos contactos entre teatro y arte, no son nuevos, muy fuerte en el Renacimiento, Brunelleschi, Miguel Ángel, etcétera, desde Fidias creo que andaban ya en esta promiscuidad. Entonces, el arte se acerca al teatro constantemente porque quiere expresarse en el presente, cosa que envidia muchísimo. Toda la historia de la segunda mitad del siglo XX, todos los movimientos artísticos van hacia eso, el Op Art, el Tom Art, todo es llegar al límite, no se diga nada de los happenings, del performance, etcétera, y se quedan en la raya, porque si no acaban haciendo teatro y quedan degradados en su posición como viles escenógrafos. Entonces no cruzan la raya, hasta ahí se quedan. Esto ha pasado en el campo del arte. En el campo de la arquitectura, después de aquella arquitectura honesta en la que yo me crié, que había que enseñar las tripas del edificio, ¿no? Por donde bajaba el drenaje, y que la estructura era de fierro y que la forrera de cantera pues estaba maldito, por lo menos, ¿no? Yo me crié en ese mundo en el que la escenografía era una mentira, que era teatro, porque no obedecía a la realidad y era muy deleznable porque no era ética, engañaba la escenografía. Y eso me atrajo mucho, esa cosa de que era una perversión, ¿no?
me interesó mucho y por eso ando todavía por aquí. Pero eso se acabó también en los 50 por ahí, y vino este posmodernismo que fusiló todo el lenguaje de escenografía. Todo lo que estaba prohibido era bienvenido en la arquitectura. Que pinta las paredes con Rombley, que hace perspectivas de mentiras, imitar materiales, hacer de plástico vigas, se valía de todo, recurrir a estilos antiguos, comentarlos, de manera que el urbanismo, la arquitectura, el arte urbano se volvió una puesta en escena, decían, no es que fuera cierto, pero de alguna manera sí se robó todo el lenguaje. Entonces de repente yo pienso que la escenografía está empezando a reaccionar contra esto que nos pasó en la segunda mitad del siglo XX, y se dice, no, pues nosotros somos más chingones, mamá. ¿Cómo que? Diseñar bancas, diseñar aparatos, vamos a entrarle, ¿no? Nosotros decíamos todo. Y el happening, no, pues lo inventamos nosotros, performance y todo. Y en eso está la Cuadrienal de Praga. Aquí se ha hablado de teatro y se ha hablado de escenografía teatral y acercamientos a la escenografía teatral. Está muy bien. Y todo lo que dijo el maestro de Praga me parece excelente. Está súper. Pero en Praga esperan otra cosa. Pues yo quería decirles eso, ¿no? Muchas gracias, estuvo bien padre. Son las 8:18. Sí.